espacio llamado Artesanía Política, donde, bueno, yo rompiendo mi promesa, que yo dije que esta semana no iba a ser una sesión, debido a que la anterior fue muy larga y que iba a dar un tiempo como para meditar y todo. Sin embargo, se me quedaron cosas en el tintero, porque si bien hablé de ciertas reformas especiales que hubo, o sea, reformas electorales, no especiales, dejé otras en el tintero, porque me concentré meramente en lo electoral y otras que van asociadas hacia a lo electoral. No porque sean indirectos, sean de segundo plano, sino porque no infringen directamente en el resultado. Una de ellas es la ley de cuotas, que yo encuentro que es una muy pésima reforma. Y quiero que no me malinterpreten, por favor. No es que yo esté en contra, o sea, no estoy en contra de que las mujeres participen en el Parlamento. Estoy en contra de esta reforma, eso es, de esta farsa de reforma. ¿Por qué? Verán, porque vamos primero por lo más obvio. La ley, esta ley de cuotas dice que el 40% de los candidatos de una lista para las parlamentarias, o en realidad para cualquier lista, en realidad, yo creo que esto también aplica para las municipales, para la elección de consejeros regionales, en fin, tiene que ser por lo menos el 40% de mujeres. O el 40% de hombres, creo que había escuchado. O sea, uno de los dos sexos tiene que tener por lo menos 40% de candidatos en la lista. Bien, ya. Supongamos que hay 1000 candidatos, porque estamos lejos de eso, hay como 950 y algo, para 155 escaños en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Creo, si mal no escuché. Supongamos que fueran 1000. Ya, si hay 1000, en total debería haber un 40% de mujeres candidateándose, es decir, 400, para 155 escaños. ¿Cuál es el ejemplo más gráfico de este asunto y el más absurdo también? Es que de esas 400 mujeres no salga electa ninguna, que todos los hombres tomen esos lugares. Es obvio que eso nunca va a pasar porque típico que hay diputadas que van a la reelección, que van a ser reelectas, típico que de repente puede haber alguna mujer influyente en la sociedad que también salga electa, con cierto apoyo de los partidos, y una que otra que sea alguna sorpresa porque el electorado de repente tuvo un comportamiento que fue imprevisto para los partidos, para lo que pensaban más o menos que iba a creer, porque para ellos se sorprenden con las cosas que no tienen cocinadas, tan simple como eso. Cuando pasa algo que no es cocinado por ellos, es una gran sorpresa y de repente no se acuerdan de que está dentro de las posibilidades. Y otro ejemplo bastante absurdo sería que de todas las mujeres que se candidatean, las únicas que ganan son mujeres y son las únicas que ocupan el escaño. Esos son los dos extremos. Pero lo que yo voy es que la ley de cuotas no te garantiza que exista una representación igual a la proporción de candidatas mujeres que hubo dentro del total. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si hay un 40% de mujeres candidateándose, no quiere decir que haya un 40% de mujeres parlamentarias. Por ende, el problema que intenta resolver no lo hace. Puede que se dé el caso de que sea exactamente igual, pero ¿cuántas posibilidades más hay de que no haya? ¿Me entienden? Eso para empezar. Después, otra cosa es que, bueno, se habla de que la mujer no participa mucho en política, que eso es por razones culturales. Y no es una cosa de solamente este gobierno, en los últimos 10 años, es una cuestión prácticamente que ha estado a lo largo de la historia de la humanidad, porque ustedes tienen que entender que la mujer, hasta no hace mucho, dentro de la humanidad, estamos hablando de 150 menos, pongámosle un poco más de 100 años, ha empezado a salir del hogar, de solamente procrear, de solamente estar en la cocina, de solamente ser vista como un mueble o solamente ser vista como alguien que tiene que estar eh, subyugada a su marido, eh, o que si era soltera que tenía que ir a un convento. ¿Cuánto tiempo ha pasado recién de eso? Y esos son cambios de mentalidades, cambios culturales que pasan por generaciones. Cada generación pone un granito más de arena a esto.
Ahora, claro, todo el tema está en boga, sí. Puede que ahora esté en boga. Hubo un momento que también lo estuvo. Acuérdense que en los 70 estuvo en boga. Acuérdense que en el año 20, en los 50, y después como que el tema se apaga, después vuelve a aprender. Ahora está en boga, puede que en un tiempo más se vuelva a apagar, para después volver a aprender y así sucesivamente. Tira y afloja, tira y afloja. Bien, pero es un problema cultural. No es un problema que con una ley se resuelva, porque estos gobiernos lo que ha pasado es que creen que todas las cosas, o sea, quieren que todas las cosas que se debían resolver con educación, con, con intentar plantar una semillita para hacer cambios de mentalidad, lo intentan hacer con la ley, con la coerción, coacción, ¿entiendes? Y las cosas así no funcionan. Porque, por ejemplo, ustedes deben saber que el Congreso, el Parlamento, es muy machista. Los hombres que están ahí le hacen bullying a las parlamentarias, excepto las que son grandes dirigentes de los partidos, porque esas tienen todo blindado. A esas las tocan y les llega a las penas del infierno, pero a las demás le hacen bullying, o a las que son del sector político distinto al suyo. Y eso se ha visto ejemplo, yo creo que por docenas, si uno estaba pendiente, ¿cierto? Y tienen que pensar también que las mujeres que están ahora de parlamentarias, todas están ahí porque algún dirigente hombre de peso es pariente suyo, es cónyuge suyo o es su padrino político. Y si no, yo desafío que alguien me diga un ejemplo de una mujer que haya sido parlamentaria en Chile, que ella ha sido parlamentaria por su propio esfuerzo, no porque sea hija, pariente de alguien más o que haya tenido nexos políticos con alguien. Yo encuentro que es imposible que haya una, no hay ninguna. Y si alguien me escribe un nombre, yo voy a buscar así fuentes, referencias y le respondo por los comentarios. Yo estoy seguro que no hay. Puede que, y si hay, debe ser una quizá, máximo dos o tres. Y en la historia de Chile, estoy hablando desde que existe el Congreso, 1811 en adelante, pensando que parlamentarias tiene que existir desde que existe el voto, el sufragio universal femenino de 1949 en adelante. Por lo menos me ahorro, mira, son fácilmente 65, más de 65 años, pero desde entonces en adelante. Bueno, restando los 17 años que hubo tiranía, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Mira, entonces, ¿qué responde esta ley? Esta ley de cuotas. Bueno, es algo que algunas señoras parlamentarias, con su feminismo al pedo, intentaron imponer. Nada más. Yo lo digo feminismo, o sea, yo le digo feminismo al pedo porque lo que ellos predican de que no, que se preocupan de las mujeres, de la igualdad de género y todas esas cosas son patrañas. Y la prueba es muy simple. Estas mujeres que están en la clase política solamente se preocupan de ellas mismas. Porque estamos, a ver, recuerden que estamos en una oligarquía. La oligarquía, es algo que voy a profundizar después, no tiene nada que ver con los sexos. Aquí todos se corrompen, sean hombres o mujeres. Y en la oligarquía, esta, se intenta buscar cuotas de poder, cada vez más grandes para tener más poder político y por ende mayor influencia económica y bueno, tener un buen pasar y sobre todo porque de ti dependen los grandes intereses económicos, en fin. Pero mujeres como las que hay en la clase política solamente buscan mejorar sus cuotas de poder, hacerse independientes y tener su propio capital político como lo tienen los hombres. Ejemplo, han habido muchos. Les doy un ejemplo, Mariana Elwin, que está en la política porque su padre era Patricio Elwin. Ella en los 90, antes de ser diputada, en la campaña 93, ¿qué era? Era parte de ese grupo de dirigentes femeninas, no feministas, femeninas de la concertación, que alegaban por qué. Ah, porque querían mayores participaciones de la mujer en el gobierno, en el parlamento. Ah, y una vez ella logró ser diputada, salió electa, después fue ministra de Educación en el gobierno de Lagos, y así. Y ahora que ya fue diputada, fue ministra, ya tuvo lo que quería, hoy día alguien la ha escuchado hablar sobre las mujeres, la presencia de las mujeres.
No, de repente cuando sale el temita y solamente para ciertas cosas puntuales. María Antonieta Sá era igual que ella, estaba en la misma bancada, o en el mismo grupo, mejor dicho, y lo mismo, fue diputada, ahora es consejera regional, no sé si a la reelección, y de nuevo lo mismo. Hoy día está esta señora ministra de Mujer, la Claudia Pascual, comunista, y ya después si es, ahora a lo mejor después de eso va a irse calladita para su casa, puede que cuando se postule a senadora en 4 años más, si es que lo hace para diputada, puede que vuelva a salir con el temita y de ahí no se va a preocupar más. Y si se fijan, todas estas mujeres que están, solamente se preocupan de las mujeres, de la igualdad de género, del respeto a las mujeres, cuando solamente les toca a ellas. Estas mujeres, por ejemplo, se defienden entre ellas cuando alguien de la oposición o del sector político contrario la ofende a ella, la discrimina a ella, pero cuando un hombre de su sector discrimina a una de las suyas, se quedan calladas, porque saben que el palo les llega a todas. O cuando ven que alguna mujer las discrimina en el sentido de, por ejemplo, a una mujer la golpean, la discriminan en la pega, no se quedan en los datos grandes, lo macroeconómico, o los casos que han sido polémicos, muy mediatizados, ahí recién hablarán algo del tema, pero cotidianamente, diariamente, estando en el Parlamento, no veo mucha energía defendiendo a las mujeres. Entonces, a esa, a ese como querer luchar por las mujeres, que solamente me acuerdo de ellas en cosas puntuales, mediáticas y todo, y solamente cuando me conviene es lo que yo llamo feminismo al pedo. Y eso es lo que practican estas mujeres en la clase política. Yo creo que no había ninguna parlamentaria feminista que defienda con dos huevos el feminismo propiamente tal. Por lo menos no en esta época. Puede haber sido a lo mejor en los tiempos de los partidos feministas del año 50, posiblemente ahí. Si es que alguien salió electa, porque me acuerdo que hubo una que la bajaron, pero en fin, esa es otra historia. Bueno, en resumen, la ley de cuotas no sirve nada más ni nada menos que un propósito de estas mujeres políticas que querían mayores cuotas de poder. Ah, y otra cosa que se me olvidó decir. Dije antes, estaba en una oligarquía. La oligarquía no tiene sexo. Da lo mismo si eres hombre o si eres mujer, te vas a corromper igual, por más cuotas de poder y por más nexos con los intereses políticos económicos grandes, porque así también tienes mayores riquezas personales, ¿cierto? Y yo creo que las pruebas saltan a la vista. Bachelet, candidata presidenta 2 periodos, y nos venimos a enterar que tiene un hijo que se hizo un negociado gigante en Machalí. Y usted me va a decir, ah, no, es que ya no tiene nada que ver con el hijo, que el hijo es un hombre grande, que sabe lo que hace. Perdón. Y Sebastián Dávalos, ¿de dónde sacó los contactos para que Luxic le prestara la plata? ¿De dónde los sacó? Ah, de su mamá. ¿Sí o no? Y la mamá tiene que haber sabido, ¿no? No me vengan con cosas, ¿sí? Tenemos, bueno, de la otra vereda política, como les gusta decir a algunos, Jacqueline Van Rieselberghe. ¿Alguien se acuerda que ella fue intendenta del Biobío? ¿Y por qué la destituyeron? Por presiones políticas generadas, entre otros, por Navarro, porque Navarro sacó a la luz de que ella cuando era alcaldesa de Concepción, ella prestó, creo que fue unas ayudas a unas poblaciones específicas en desmedro de otros que a lo mejor necesitaban ayudas con respecto a subsidio habitacional, creo que era el asunto. Y Jacqueline Van Rieselberghe, por qué fue una persona importante políticamente hablando? Porque su papá y su abuelo ya habían estado en la clase política. Ella heredó ese capital de su familia. De hecho, ella la primera vez que llega a ser alcalde el año 2000 de Concepción fue porque, entre otras cosas, o sea, quiso serlo, entre otras cosas, y lo logró, eh, ayudar a su padre con un problema que tenía con una constructora que tenía que pagar unas multas, unas cosas así, y creo que era un problema con el municipio de Concepción. Entonces ella llegó y los liberó de polvo y paja. Entonces, para que vean, las mujeres en este sistema político, en este en particular, pueden ser tan corruptas como los hombres, así que por favor, no me vengan con ese de que, qué importante que haya más mujeres, menos mujeres, da lo mismo. Todos se corrompen igual aquí. De hecho, yo creo que las feministas de verdad, las que de verdad son feministas,
no se deben sentir identificadas ni con Beatriz Sánchez, ni con ninguna mujer que hoy día en la clase política esté predicando el feminismo. Ninguna. Y si lo hay, ya no sé, ya debe ser porque, bueno, dicen, bueno, serán amarillistas o populistas, pero mejor que haya una mujer que haya un hombre. Por ahí debe ir el argumento. Es como cuando grupos extremistas como el MIR apoyaron a Allende, pero lo apoyaron en el sentido de decir, bueno, será un burgués, será tibio, en fin, pero es mucho mejor que el resto y puede que tengamos alguna oportunidad. Por ahí debe ir el asunto, ¿cierto? Bueno, un pequeño break y continuamos. Ahora nos toca hablar un poco de otra gran reforma que se nos quedó fuera en el tintero, porque como nos concentramos en la sesión anterior de lo meramente electoral, es esto del financiamiento de campaña. Veamos. Para la gente que no lo recuerda o no lo sabía, se hizo una reforma del financiamiento de campaña hace 1 o 2 años atrás. Y antes de eso, primaba la ley que era del 2003, que fue la que creó este financiamiento por parte del Estado. Esto de que, por ejemplo, uno por cada tanto, por un voto, saca cierta cantidad de pesos, que dicen que hoy día está cerca de los 1.000 pesos ganar un voto. Que si tú tienes 1 millón de votos, bueno, en fin, eso se inventó el 2003. Con otra cosa, que decían que, por ejemplo, hasta cierta cantidad de UTM, que llegó a ser algo así como 500.000 pesos, lo que tú donabas era privado, secreto, nadie sabía. Pero si tú querías donar más de 500.000 pesos hacia arriba, tenía que estar, espérate, notificado en el CERVEL. No, 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 perdón, era al revés, perdón, me confundí. Si tú donabas de 500, hasta 500.000 pesos, que era una cierta cantidad en UTM, eso era de conocimiento público, de conocimiento público. Si tú donabas más de 500.000 pesos, eso eran lo que se llamaban aportes reservados. Y en estos podían ser no solamente personas, sino que también empresas y otro tipo de sociedades. ¿Ya? Y eso se prestó para que pasara lo de Penta, lo de Sokimich, en fin. Que por ejemplo, empresas le financiaran plata a los candidatos, ¿ah? También bancos y otras entidades, ¿me entienden? Después eso se cambió en base a lo que pasó con Sokimich, con Penta, esto de las boletas ideológicamente falsas, que son boletas falsas netamente en realidad, o boletas por servicios que nunca se prestaron, en fin. Pero se cambió a lo siguiente, que ahora todo aporte hasta cierta cantidad de dinero, que está más o menos cerca de lo que dije, 500.000 pesos, es secreto, y de ahí para arriba va a ser público y solamente puede ser personas, no empresas ni sociedades como antes. Ya, ¿esto qué provocó? Que ahora voy a recordar una cosa que dije en el video anterior, que toda reforma electoral o que afecte a las elecciones, que en este caso el financiamiento de campaña, que yo he llamado algo indirecto a lo que es el resultado electoral en sí, siempre es por un sector político para perjudicar a otro. Esa reforma se hizo en este gobierno y fue para perjudicar a la derecha, porque la derecha, su fuerte de financiamiento de campañas a través de empresas, que muchos de ellos manejan entre sí, bancos y otras entidades. Entonces, para acabar con que esas empresas o bancos y otras cosas le dieran plata directamente a ellos, les prohibieron dar financiamiento. Y también se dijo que si de cierta cantidad para arriba se donaba, se iba a conocer y a hacer de conocimiento público. Ok, entonces también hay empresarios que aunque quisieran donar con dineros suyos, no lo van a hacer porque su nombre va a aparecer. Entonces, de repente dicen, bueno, yo sé que a este candidato le quiero donar plata y todo, pero si el día de mañana yo tengo algún perjuicio por eso,
me puede perjudicar a mí y todo, y por eso no lo están haciendo. Por otro lado, la gente que dona menos de cantidad de dinero tiene que hacerlo de forma secreta y creo que a través del CERVEL. O el CERVEL te indica cómo hacerlo, en fin. Pero el problema es que la gente que dona menos, no sé, de 200 lucas, ¿quiénes son? Las típicas personas que uno ve en la calle, a las que tú le haces campaña, por lo general. ¿Cuál es el problema de eso? Que esta gente no se da la molestia, sobre todo si es de poblaciones, gente humilde, gente con cierta ignorancia sobre estos temas, que no tiene cierta formación, no se informa siquiera, no sabe cómo son las cosas, que va a perder su tiempo en ir a hacer. Para ellos es perder el tiempo. Entonces, esto se presta mucho para que haya dinero informal en la campaña, es decir, para que te pasen plata al chinchín, para que te depositen en una cuenta RUT, para que te depositen en cualquier otra parte. Y eso yo creo que se puede dar mucho en esta campaña. Y eso favorece, por ejemplo, a gente como la del Partido Comunista, no porque sean de izquierda, sino porque gente que, como estuvo en la tiranía mucho tiempo en la clandestinidad, se acostumbraron a hacer todo sin dejar rastro, sin dejar boleta, sin dejar transacciones hechas, en fin. Y esa gente, o a la gente que simplemente hace campañas y que son de bajos recursos. De repente no nos vayan a extrañar que haya muchos aportes de campañas dados de manera informal. Y es justamente por esto. Bien, ¿eso en qué se ha traducido? En que había un problema ahora de que, por ejemplo, hay bancos que no les quieren prestar dinero a los candidatos. Y es por esta misma razón, porque no se quieren involucrar o porque de repente el banco como si no les puede prestar dinero del todo. Que también tiene que ver un poco con lo que se prevé que cada candidato va a sacar, presidencial, ¿cierto? Pero si se preguntan si esto es mejor que lo anterior, pues no. Claro, ahora no evitamos que empresas grandes den dinero, eso es verdad. Se quejan de que hay menos recursos, en fin, también es verdad. Aunque estamos en una época donde las redes sociales deberían ser más que suficiente para hacer propaganda electoral. Bueno, nunca va a ser suficiente. Siempre uno necesita ver cómo pegado el cartelito, quizá, o alguna paloma, o quizá algún letrero grande, o siempre es necesario de repente escuchar no sé, algún jingle de campaña. La franja se puede discutir de hacerla más flexible, como quien hace comerciales, y transmitirlo así esporádicamente a lo largo del día. Sería más flexible, en fin, como lo que se hace un poco en España. Pero, ¿qué te digo yo? El financiamiento, primero que todo, ya, analicémoslo un poco. No es malo que sea por personas, personas naturales, que no sean sociedades, bien, pero todo el financiamiento debe ser público. Todo. Desde los 100 pesos que te dará un tipo en la calle hasta los 2 millones que te pone un empresario. Yo pondría topes, eso sí, topes, un máximo, y ese máximo no fuese superior a una cantidad que a ustedes les parece ridícula. No fuese un máximo de, no sé, 50.000 pesos. ¿Saben por qué tan bajo? Porque eso nos ahorramos de que, por ejemplo, hayan candidatos que sean cooptados por gente que tenga mucho dinero. ¿Ah? Porque de repente si tú te das cuenta, si tú eres un candidato que te das cuenta que gente ricachona que te pone 10 millones de pesos o 20 millones de pesos al tiro, no vaya a ser que termine haciendo campaña para ellos porque ellos te pagan la campaña. Y si queremos hacer si se quiere algún día hacer una democracia representativa, se supone que todos los ciudadanos deben tener el mismo derecho a la misma representación. Ergo, el dinero que se ponga por candidato no debería ser muy alto para evitar esos problemas. Y un tope mínimo no, porque en realidad es muy ridículo. Ahora, si queremos poner un tope mínimo, de hacer una cosa así como 1.000 pesos o algo así. Pero básicamente es por eso. Y los límites, o sea, el tope máximo por campaña, bueno, eso se puede discutir, pero tampoco debería ser muy alto. Y debería ser en proporción a la cantidad de electores que existen, ¿no? O sea, sacando una cuenta de cuántos electores hay. Por ejemplo, 13 millones descontando a los muertos, porque hablan de 14 millones, deben ser 13 descontando a los muertos. Pensando que cómo está la abstención y todo, y de ahí hacer un cálculo matemático más o menos para saber cuánto puede ser por año. Esta vez, por ejemplo. Bien, eso y la misma forma deberían financiarse los partidos políticos. Solamente los miembros de los partidos deberían financiar el partido para que funcione. Y también los partidos no deberían estar funcionando todo el año, por lo menos sus instituciones, sus oficinas, sino que en momentos electorales, que es cuando realmente deberían funcionar. Porque funcionan en el sentido de darle cierto auspicio a alguna candidatura.
y más que eso, no. El problema es que aquí los partidos son órganos del Estado, reciben financiamiento del Estado, de nuestros tributos. Ah, no, dicen usted. Bueno, y dígame, el sueldo que reciben los diputados, los parlamentarios, ¿usted cree que no lo ocupan para el financiamiento de los partidos políticos? Y esto de que, por ejemplo, un candidato a senador, diputado, a presidente, consejero regional, alcalde, consejo municipal, ¿ustedes creen que no reciben plata? Le estoy diciendo recién que por cada voto se reciben 1.000 pesos, señores. Y eso va después a los partidos. Y ese financiamiento del Estado. Entonces eso puede hacer que los partidos se conviertan en órganos del Estado. Cosa que no debería extrañarnos, ¿eh? Son partidos que en el fondo van a terminar representando al Estado porque ellos les dan el dinero. Onda esto de que quien pone la plata pone la música no es tan desconcertado, no es tan desquiciado de pensar. Va por ahí el asunto. En el fondo este financiamiento lo único bueno que tiene es que ahora solamente son personas naturales, pero deberían ser todos públicos, todos. Y los topes no deberían ser tan altos. Y tampoco se debería dar dinero por campaña. Tampoco. Si total, yo creo que una buena campaña para el Independiente ya con que te gaste, no sé, 5 millones de pesos en lo que es notariar las firmas, más, qué sé yo, no sé, a los más, diría yo, unos 10 millones de pesos más, y tú me vayas a decir si tú eres un candidato que te va a votar el 1%, no sé, el 1%, no sé, 5 millones son 50.000 personas, por decirte algo, como entre 50.000 personas no van a por juntar 10 millones de pesos. Creo que son algo así como 2.000 pesos por persona o 200. A ver, estamos hablando, voy a hacer una calculadora. Por ejemplo, 10 millones de pesos dividido en, no sé, el 50.000 personas, son algo así como 200 pesos por persona. ¿Me decís que no es posible? Bueno, eso con respecto a estos temas. Espero que les hayan gustado. Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.